Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, hablando de las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo en bendición a la familia. La Voz de la Alianza siempre predicando de Jesucristo, el único que puede ayudar al esposo, la esposa, a los hijos, el único que nos puede ayudar aquí en la tierra. Jesucristo prometió regresar y mientras tanto se predica el Evangelio de ciudad en ciudad. A través hoy de los medios de comunicación como La Voz de la Alianza lo está haciendo en radio y en televisión. Jesucristo, antes de partir al cielo, dio la gran comisión a lo que es la iglesia que predica este evangelio. En el evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesucristo habló de ir a todo el mundo conocido, a todas las naciones, a predicar el evangelio. Vamos a leer lo que está escrito en la palabra de Dios. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es el mandato de la gran comisión dada a la iglesia. En Mateo capítulo 24, versículo 14, Jesucristo mismo profetizó de los tiempos de hoy, siglo XXI, porque creemos de que estamos viviendo ya tiempos del pronto regreso de Jesucristo, y habla de la predicación del evangelio como señal. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí la profecía dada por el Señor habla de la predicación del evangelio como señal. Creemos que estamos en el tiempo de esta señal por todo lo que hoy estamos conociendo a través de los recursos que tenemos a la mano como cristianos, como iglesia, para predicar el evangelio de manera especial a través de los medios de comunicación. Hay una profecía en Daniel 12:4 donde la Biblia habla de esta profecía para el tiempo que aumentaría la sabiduría y el conocimiento del ser humano. Estamos hoy conociendo que en los últimos 10 años se inventó o se dio a conocer el iPhone, donde en un solo instrumento, en un solo celular, podemos tener allí audio, tenemos el internet, tenemos una cámara fotográfica y muchas otras cosas más. Así que estamos podemos accesar a todo el mundo. Podemos accesar a medio del mundo. Ahí tenemos las noticias, ahí tenemos películas, ahí tenemos de todo, ¿no? Así que tenemos un recurso propio para predicar el evangelio. Lo tenemos a mano. Ahora todo ya también hasta en relojes. Así es. Todo esto lo dio a conocer Dios a través de su palabra, la palabra profética, y Jesucristo habló de que se predicaría el evangelio. Así que todo recurso como el celular o cualquier instrumento tecnológico, Dios lo ha permitido precisamente para acelerar los tiempos para la predicación del evangelio, y creemos que estamos en ese tiempo. Por eso La Voz de la Alianza está predicando radio, televisión, internet, y bueno, pues hoy tenemos la visita de un siervo que Dios ha usado a través de los medios de comunicación. Él es toda una autoridad en el medio y es muy conocido tanto en radio como en televisión en todos los países latinoamericanos, porque él fue llamado por el Señor a predicar el evangelio de una manera especial a través de la radio, a través de la televisión, a través del internet, y él sigue llevando las buenas nuevas del evangelio de Jesucristo, cumpliendo la gran comisión. Vamos a ver una cápsula que nos habla del pastor Ernesto Pinto, quien es toda una institución en el medio de comunicación, llevando las buenas nuevas del evangelio a todo el mundo. Veamos. Es la hora de 180 grados. Consejos prácticos a conflictos modernos. Con el consejero familiar, Ernesto Pinto. Me pregunto qué habrá en el corazón de un niño que es abusado por su propio padre. ¿Qué pasará en el corazón de aquellos niños que crecen viendo diariamente a papá maltratar físicamente
a mamá. El abuso doméstico es una realidad que no podemos esconder. Mientras camino por el continente me doy la tarea de revisar los periódicos y ver nuestra realidad social. Hace unas semanas tuve la oportunidad de hacer este recorte que partió mi corazón. Padre abusa sexualmente y embaraza a su hija de 9 años. Te preguntarás, ¿qué habrá en el corazón de una persona que hace tal cosa? Pero yo me pregunto, ¿qué pasará en el corazón de esta niña? Los traumas, las luchas, las dificultades que atravesará mientras crece. Lamentablemente, el abuso y la violencia doméstica es una realidad que nos acompaña todos los días. El tópico de hoy es el abuso intrafamiliar. Conversaremos al corazón de aquella familia que ha sufrido en carne propia este flagelo. En unos minutos conversaremos con Alex y Zulma Eli, que nos dice que ellos todo lo solucionaban a fuerza de golpes. Salimos a la calle y le preguntamos a la gente también, ¿qué opina usted de la violencia en nuestros hogares? Veamos lo que nos dijeron. Si lo están abusando a uno físicamente, yo siento que el corazón se encoge y eso va ayudando a que se envejezca. Entonces es bastante triste que esas situaciones se den. Hermano, tú que estás tan triste, la dificultad ha robado tu esperanza, o el dolor que sientes en tu corazón te ha hecho despreciar a Dios. Bienvenidos otra vez. Si usted nos acaba de sintonizar, esto es 180 grados. Y estamos tocando el tema el abuso doméstico. Lamentablemente, el abuso es una realidad en nuestros hogares. Si usted quiere escribirnos, contarnos su historia o darnos algunos comentarios, por favor, escriba o llámenos a la dirección o a los números que aparecen en su pantalla. Nuestros invitados de hoy son Alex Mejía y su esposa Zulma Eli. Ellos dicen que muchas veces resolvieron sus problemas a golpes y quieren contarnos su historia. Zulma Eli es una cantautora y en unos minutos ella compartirá una de sus canciones. Ahora escuchemos la historia de nuestros invitados, Alex y Zulma Eli. Nosotros vivimos por una unión libre por 7 años y aún después que venimos a Cristo, todavía por situaciones legales no nos podíamos casar, pero antes de llegar a la consumación del matrimonio, antes de firmar esos papeles que le comprometen a uno a ser fiel a la esposa y la esposa a ser fiel al esposo, tuvimos muchas dificultades, muchas luchas, especialmente hubo abuso físico, abuso verbal, pasamos por tribulaciones bien serias. ¿Cuáles son las dificultades que atravesaban Zulma Eli? Muchísimas. Yo creo que la base de todo es pues estar fuera de los caminos del Señor principalmente. Y luego la falta de respeto, la falta de comunicación, los valores, ¿no? Muchos problemas. Nosotros hemos pasado muchas etapas en nuestras vidas. Los problemas físicos, más que todo en el área del respeto. En entender qué es un matrimonio, dos personas que son una sola en sí. Muchos problemas pasamos. O sea que sí hubo abuso físico. Sí. Oh, definitivamente. El problema en todo esto creo que va en lo que el hombre quiere controlar a la mujer y piensa que él va a hacer, piensa que uno se casa para dominar a la mujer, uno piensa que se casa para tener una esclava, para tener una sirvienta. Ustedes han dado un giro de 180 grados. Algo ha cambiado en la vida de ustedes. ¿Por qué no nos comparten un poco? Yo fui crecida en un hogar cristiano, entonces a los 17 años me salí de los caminos del Señor y es cuando conocí a mi esposo. Después resultó de que sí nos invitaban a la iglesia y venimos a los pies de Cristo. Yo no sentía amor por él, yo sentía odio por todo lo pasado, mucho rencor. Y resultó que yo le oraba al Señor. Mi madre oraba por mí, le oraba al Señor diciéndole que me pusiera amor por él,
que lo amara. ¿Y él lo hizo? Sí, definitivamente. Él cambia todo y ha cambiado. Hemos pasado muchas etapas desde que hemos venido a los pies de Cristo. Hemos necesitado de ayuda, de consejería con el tiempo, y eso nos ha ayudado a amarnos, a respetarnos, a valorizarnos. La palabra declara, porque nada hay imposible para Dios. Dios solucionó nuestra situación, Dios puede solucionar la situación de ustedes también. Las heridas del alma son difíciles de curar. Son espinas que hacen sangrar el corazón sin cesar. Son las lágrimas el testigo de la soledad, y al paso del tiempo no puede curar. Mis amigos, sí se puede dar un giro de 180 grados y tornar nuestras vidas a aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando Él vino a esta tierra, y estoy hablando de Cristo Jesús, Él siempre tuvo y tiene sus brazos abiertos. Él dijo: vengan a mí los que están cansados y cargados, y yo les haré descansar. Vives tú, tu mano me sanará. Damos gracias a Dios por la vida del pastor Ernesto Pinto, porque desde que comenzó nuestro ministerio a través de la radio, La Voz de la Alianza Radio, conocimos del programa radial Encuentro con el pastor Ernesto Pinto. Y este programa fue un programa pilar en La Voz de la Alianza Radio desde hace más de 20 años atrás. Por eso, para nosotros es un grato honor tenerlo acá en casa nuevamente después de algunos años de no verle, y nos está visitando en Villahermosa. Y estará con nosotros en el Centro de Avivamiento Cristiano Maranata, como siempre, predicando el Evangelio de Jesucristo en bendición a la familia. Así que les esperamos en Maranata a partir de hoy, 6 de la tarde, y mañana 2 servicios, 8 de la mañana y a mediodía. Solamente 2 días estará con nosotros el pastor Ernesto Pinto. Él tiene una agenda muy comprometida y apartó 2 días para estar en Villahermosa y bendecir la familia en Villahermosa. Centro de Avivamiento Cristiano es la invitación, hoy 6 de la tarde, mañana 8 de la mañana y a mediodía. Te esperamos en el Centro de los Milagros, el Centro de Avivamiento Cristiano Maranata. Y tenemos aquí en La Voz de la Alianza, pues, la grata presencia de nuestro amado hermano y pastor Ernesto Pinto. Gracias, pastor, pues, por acompañarnos una vez más aquí en La Voz de la Alianza. No, para mí es el honor estar con ustedes, pastores. Es una verdadera bendición venir y compartir lo que Dios está haciendo a través del continente, y ver lo que ustedes están haciendo aquí es maravilloso, ¿no? Ayer vi que en son de broma le decía al pastor que vengo a celebrar los 20 años que estamos trabajando juntos. No, pero no es son de broma realmente. Es bueno, sí, en realidad fueron... Realmente durante 20 años, como Dios realmente ha establecido una amistad genuina, sí, ¿no? En el maravillosa, Señor. sí. Maravillosa. Y en esos 20 años hemos visto cómo la obra de Dios ha crecido acá en Villahermosa, ¿no? Lo que Dios ha hecho con ustedes ha sido maravilloso, y creo que siempre me inspira venir acá, ver los recursos, ¿no? La creatividad que tienen ustedes para seguir alcanzando a la gente en esta región. Eso es algo maravilloso, les animo a seguir. Gracias. Pues, es mutua. Es mutua esa motivación. La motivación, sí, porque es inspiración. Nosotros fuimos alcanzados por el Evangelio de Jesucristo a través de un testimonio. Interesante, ¿eh? Por eso los testimonios para mí representan, o sea, tienen un gran significado. Es la vida misma. Sí. Entonces, así conocí a Jesucristo. Y cuando Dios nos llamó a ser pastores y empezábamos en el ministerio de la radio, de pronto un pastor
fue a una reunión de COICON, la Confederación Iberoamericana de Comunicadores, que se realizaba en Acapulco. Correcto. Y me trajo un cassette Sí. del programa Encuentro. Wow, desde el siglo pasado, ¿eh? Menciona el Eran cassette, ya no existen. así es. Pero- y fue así como conocimos de tu exacto, ministerio. ya teníamos el programa de radio. Sí. Nos interesamos mucho en ese programa porque nos gustó mucho por el tipo de entrevista que hacías y todo. Y fue que ya te contactó. Sí, A través y pues de un para Bueno, yo nosotros creo- fue un ejemplo. Yo creo que el testimonio es la mejor forma de compartir lo que Cristo ha hecho en nosotros, ¿no? De hecho, cuando dialoga... Es bíblico. Sí, eso. cuando dialoga con la mujer samaritana, le dice, vaya dar cuéntale, testimonio, a dar testimonio, ¿no? Sí. Al Gadareno, por Sí. ejemplo, que lo quería seguir, ¿no? Le dice, vaya a su familia y dé testimonio de las grandes maravillas que Dios ha hecho. Entonces, creo que el testimonio es el que nos ha llevado a compartir las buenas nuevas a través de los programas de radio y a través de los programas de televisión. Por eso le llamamos 180 grados al programa, porque Sí. es un giro completo Es un cuando nos giro. encontramos con Cristo. Sí, antes de hablar de lo que estás haciendo en televisión, vamos al origen, radio. Sí. Porque la radio pues tiene todavía un sector muy especial. Un lugar importante un lugar en la importante comunicación. para seguir predicando el Evangelio, Para sobre llegar todo también a las en masas. nuestra región. En América Latina. En América México, Latina. sí. Bueno, recordad que cuando surgió la televisión, habían pronosticado que en los próximos 20 años iba a desaparecer la radio. Sí. Y la radio sigue, Sigue, y con sigue. tanta fuerza, con Claro, tanto poder. claro. ¿Qué ha pasado ahora con el Internet? Tenemos muchas más radios de Sí. Internet ahora que cualquier otra. Sí. Bueno, ahí se compiten con muchas otras cosas, pero Sí. la radio no la vamos a abolir, ¿no? La radio Claro. sigue siendo importante y por eso nosotros seguimos dando mucha importancia al Ministerio de Radio, seguimos compartiendo. De hecho, tenemos varios programas. Mi esposa comenzó con un programa de mujeres hace unos 2, 3 años atrás. No sé si lo han podido escuchar, si no se los voy a dejar en esta No, oportunidad. Pero específicamente en ese segmento, se dice todavía que en América Latina nuestra gente todavía escucha de 4 a 6 horas radio, ¿no? Así que no podemos descuidar ese ministerio, Sí. es muy importante. Ahora, la televisión uno tiene que sentarse a ver, ¿no? Pero el radio no. La radio no, uno está trabajando, uno va manejando y lo escucha, ¿no? Sí. Entonces creo que eso es importante. Y seguimos con mucha fuerza en el Ministerio de Radio. De hecho, estaba ministrando en El Salvador la semana pasada y me reportaron que más de 170 emisoras transmiten el programa en El Salvador solamente. Radio. De radio. Así que estamos contentos Sí. con lo que Dios sigue haciendo. Sí, por eso nos gustaría de que pues abundaras un poco más en todo lo que ha impactado el programa Encuentro, porque el ministerio que Dios puso en tus manos empezó en la radio. Sí. Y a través del programa Encuentro en radio se dio a conocer ese ministerio de bendición a la Cierto, familia cierto. en muchas naciones de la tierra, inclusive hasta en España. Sí. Entonces, yo creo que allí está el fundamento, la base del llamado ministerial. Te cuento 2 testimonios que han impactado mi vida últimamente. Uno es de un hombre que estaba atrapado en una crisis de identidad sexual, en la homosexualidad, ¿no? Y se sentía rechazado por todo el mundo. Su mundo alrededor, por supuesto. Sí. Y me contó, porque nos encontramos, me contó que en un momento dado él decidió terminar con su vida. Y la forma que lo hizo fue que agarró su auto y se fue a meter a uno de los carreteras de alta velocidad, los highways que le dicen en los Estados Sí. Unidos. Y la idea de él era encontrar un camión grande y Santo Dios, qué bárbaro. terminar ahí su vida, ¿no? Y mientras iba ahí, la radio empezó a sonar, Sintonizar. a sintonizar. Le puso el scan y de repente surgió el programa Encuentro. Y dice que algo pasó completamente diferente. Este hombre describe que mientras yo hablaba sobre la vida de Cristo y sobre entregar tu vida a Cristo y darle la oportunidad a Cristo, y si estás en ese estado de suicidio, el programa era para él. Dice que él sintió que literalmente el Espíritu Santo había llenado aquel No, yo vehículo. le estaba hablando ahí personalmente, ¿no? A su corazón A directamente. través de ti. Y dice que en un momento dado lo único que él pudo hacer fue
Orillarse. aparcar el auto en la orilla y tirarse de rodillas y decir, Señor, perdóname, límpiame. Así es. Y llorando con lágrimas contaba él, ¿no? O sea que la radio llega en momentos oportunos y a lugares que uno no se imagina, ¿no? La otra historia, recién regresé de España, estaba en Tenerife, y esta es una mujer que, hija de pastor, le fue mal en su vida matrimonial y salió huyendo para España, y allá andaba en los discos, andaba perdidamente. Perdida. Y dice que la misma situación, lo último que le tocaba era suicidarse, ahorcarse en el baño. Tremendo. Sí. O sea, la gente llega a estas situaciones por la ausencia de Dios, ¿no? La ausencia de la vida de Cristo. Y esta mujer que había crecido en un hogar cristiano llega a esta instancia, ¿no? Y de repente lo mismo, ¿no? Surgió el programa, tenía la radio encendida, surgió el programa y Dios empezó a hablar a su corazón. Y ahí estaba dando testimonio, la grabé hace unos meses para 180 grados, de ver cómo Dios restaura el corazón de la gente a través de la radio. La radio sigue siendo muy importante para la salud espiritual de la gente. Lamentamos, ¿verdad?, que muchos solo transmiten muerte a través de esos programas de radio, pero también nosotros podemos utilizarlos para vida. Así es. Bueno, el Evangelio es vida. Dios usa esas ondas de la radio de una manera extraordinaria, porque en los programas que nosotros tenemos testimonios tan tremendamente maravillosos de que tenemos reportes de personas que fuera de horarios o fuera de una área de donde pueda llegar la señal, han escuchado la el programa. prisión, la cama del enfermo. En alta mar. Exactamente. O también acá entrevistamos un marino, un marinero, ¿cierto? Que la vez pasada entrevistamos uno que escuchaba los programas en alta mar. Y luego también unas personas que a veces hablan y dicen, no, es que a tal hora que yo escuché, pero si es que a esa hora no tenemos programa. Pero fue como Dios hace las cosas, ¿no? Sí, quería yo hacer énfasis allí porque estos son los milagros de Dios. Claro, así es. Cuando Dios usa realmente la vida y los programas, y la vida de uno y los programas, y pero lo que está puesto en sus manos. La palabra queda en el aire, en el medio ambiente. Y todo lo que nos rodea es un mundo de palabras. Sí. Y toda palabra que sale de bendición al mundo, donde quiera que esté, Dios la tiene allí aguardando para la emergencia de una necesidad. Así es. Y hemos conocido testimonios de personas que fuera de un horario, de un programa, así es, inexplicablemente ¿no? De pronto escuchan, como en el caso de Encuentro, fuera de un programa normal de radio, pero Dios baja la señal y la hace escuchar. Una señora, hemos oído tantos testimonios así. Sí, así es. Una señora, hablando de los milagros que el Señor hace, una señora de acá del norte de México dice que confundió el cable de la aspiradora con el de la radio. Con el de la radio. Iba a aspirar y conectó la radio y salió el programa. Y estaba hablando de brujerías, hechicerías y todas las ataduras del enemigo que tiene la gente. Y esta señora tenía un centro de brujería. Mira cómo Dios puede operar en una situación y posiblemente no era el tiempo para el programa Encuentro, ¿no? Pero Dios lo usa cuando Él quiere, ¿no? Así es, y para la necesidad oportuna que Dios determina, porque Dios está siempre presente en la necesidad. Y luego, y cómo Dios allí también está el programa, allí está la palabra. Ha inspirado al hermano Ernesto aún con los nombres. Porque hoy la palabra encuentro es muy, digamos, muy casual, muy famosa, muy de uso cotidiano. Pero antes, cuando inició el programa Encuentro, no era cotidiano. Hoy hay un programa en las iglesias de encuentros, ¿no? Pero realmente hace muchos años tú iniciaste con eso, que bajo la inspiración de Dios te dio tener la un palabra encuentro con el Señor. Claro, en aquellos años, porque el programa iniciamos en el 84, más bien parecía muy secular. Ándale, y me criticaban, ¿verdad? Porque se llamaba el programa Encuentro, ¿no? Porque todos los programas en aquel momento se llamaban La Palabra de Vida, El Pan de Vida. Y yo vine con una cosa, pero claro, en el momento lo que yo quería era alcanzar al no alcanzado, al no creyente. Entonces la palabra encuentro te da ese sentido de que necesitas un encuentro. Y eso fue. Ahora, yo te podría contar toda la historia, cómo Dios me reveló el nombre, ¿verdad? Porque en realidad tenemos 3 encuentros los seres humanos, ¿verdad? El encuentro con nuestra realidad. Yo soy pecador, estoy en vicios, en drogas, en lo que esté sometido. El segundo encuentro tiene que ver con, o sea, lo que creen, lo que piensan los demás de ti. Y el tercer encuentro, Dios tiene la última palabra.
Dios es el que puede resolver tu vida, Dios es el que puede resolver la situación. Y eso me llevó a poner en encuentro el programa. Y fue la base de tu ministerio. Así es. Para llevar el Evangelio de Jesucristo de una manera muy particular, o sea, a través de testimonios, porque como los testimonios han ayudado a miles de personas y han edificado familias. Bueno, es que yo creo que usted y yo somos testimonio, pastor, del amor de Dios. Si no, ¿dónde estuviéramos en este momento? Y es la misma realidad para el que nos está viendo, ¿no? El amor de Dios sigue pendiente, ¿no? Sigue con sus brazos abiertos, tratando de alcanzarte, y tal vez esta es la oportunidad que Él te ha dado para que nos estés escuchando y puedas decirle: Señor, aquí estoy dispuesto a rendir mi corazón. Eso es lo que predicamos, el poderoso Evangelio de Cristo Jesús. Qué bien, amado hermano pastor, de tenerte aquí nuevamente en La Voz de la Alianza. Hay mucha audiencia que forma parte de una familia, personas que algunas asisten a iglesias, pero otras no asisten a ninguna iglesia. Sí. Y están viviendo esa realidad, ese encuentro con su realidad, Sí. que no saben qué hacer. Y por eso yo creo que no es casualidad que estés con nosotros para hablarle a esas personas que están necesitadas, que están en angustia, desesperación y no saben qué hacer. Bueno, la buena noticia es que Dios nos ama profundamente, no importa cuál sea tu realidad, cuál sea el momento espiritual que estés viviendo, porque no solo somos cuerpo, no solo necesitamos ropa de marca, también necesitamos conectarnos con el que nos creó. Y muchas veces nosotros tenemos imágenes, pastor, equivocadas de Dios. Dios siempre está con sus brazos abiertos. Por eso envió a su único Hijo a morir por nosotros. Y no importa cuál sea nuestra condición, Él nos ama. Ahora, una vez que nosotros entendemos ese mensaje, tenemos que rendir nuestro corazón a Él. Y eso es lo que estamos haciendo a través de estos programas, diciéndote: hay esperanza para ese estilo de vida que estás viviendo, para esa adicción en que estás atrapado. Hay esperanza. Cristo Jesús es el libertador. Y por eso estamos aquí esta mañana. Sí, porque no podemos negar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y tenemos de dar testimonio. Así es. Bien, vamos a ir a un corte y después vamos a regresar para ahora sí escuchar de lo que estás haciendo en televisión. ¿Por qué 180 grados? Así que quédense con nosotros, gracias por acompañarnos. Estamos platicando con el pastor Ernesto Pinto, consejero familiar, quien nos está visitando en esta ciudad de Villahermosa, y hoy estará en el Centro de Avivamiento Cristiano Maranata, calle Belisario Domínguez 519, entre las calles Ayuntamiento e Ignacio Gutiérrez, en la colonia Águila, en el centro de esta ciudad de Villahermosa. 6 de la tarde tendremos hoy un servicio especial, y también mañana 2 servicios, 8 de la mañana y a mediodía. Te esperamos en Maranata, el Centro de los Milagros. Seguimos platicando con el pastor y consejero familiar Ernesto Pinto, quien nos está visitando en esta ciudad de Villahermosa estos 2 días, hoy y mañana. Les esperamos en el Centro Maranata en 2 servicios, 6 de la tarde, hoy, mañana, 8 de la mañana y a mediodía. El pastor Ernesto Pinto está trabajando en el medio de comunicación en el cumplimiento a la gran comisión dada por el Señor Jesucristo a la iglesia. Los instrumentos, los recursos, Dios los ha provisto, y el llamado ministerial, en este caso, usando los medios de comunicación. Y ahora veamos un programa que habla de este ministerio en la televisión, el programa 180 grados. Veamos. Es la hora de 180 grados. Consejos prácticos a conflictos modernos. Con el consejero familiar, Ernesto Pinto. Cuando usted ve uno de esos jovencitos con tatuajes en todo su cuerpo, ¿qué es lo que pasa por su mente? Otro pandillero más, una lacra social. O tal vez, ¿qué pasó en la vida de este joven que tomó ese rumbo?
Muchos de ellos, mi amigo, son lanzados en los brazos de las pandillas por sus propias familias. Así como lo escucha, sus padres los empujaron a ese estilo de vida. Me confunde, me dirá usted, yo nunca hice eso. Bien, detengámonos a ver lo que pasa en muchos hogares. Padres sosteniendo peleas en frente de sus hijos. El padre que llega borracho a maltratar a mamá y los impotentes niños ante aquella escena salvaje que se repite semana tras semana. Eres un bueno para nada, un burro es más inteligente que vos. Nunca llegarás a hacer nada. Palabras, mi amigo, que no se las lleva el viento, sino que hacen mella en el alma, en el autoestima de nuestros hijos. Hombres que se jactan de ser machos y abandonan a sus hijos a la fortuna y a la desdicha de las madres solteras. Y todavía usted me pregunta, ¿de dónde salen tantos pandilleros? La pandilla comenzó con la separación de mis padres, me dice nuestro invitado de hoy. Lo que pasó fue que hubo infidelidad de parte de mi papá con mi mamá. Entonces ellos empezaron a tener muchos problemas entre ellos. Llegó el momento en que se separaron, ¿verdad? Por hoy viven separados. Y pues eso, quiera que no, pues nos afectó a nosotros. Historias que otros callan. Yo soy su amigo Ernesto Pinto y esto es 180 grados, televisión para la reflexión. Hoy conversaré con Isaías, quien fue miembro de una pandilla popular en su natal Guatemala. Él nos contará su historia. Conozcamos a nuestro invitado de hoy. Isaías, bienvenido y cuéntanos algo acerca de ti. Hoy el medio televisivo, el medio de la televisión está impactando muchos hogares, muchas familias. No hay casa o un hogar en una ciudad donde siempre veamos una antena de televisión. La televisión está en todo hogar y es el recurso que debemos usar para entrar al hogar y llevar vida, no muerte. Las noticias hablan de muerte, de tragedias, pero el Evangelio es vida y es necesario hablar en el hogar del Evangelio de Jesucristo, hablar de Jesucristo. Y Dios ha levantado ministerios usando este medio de comunicación, como el ministerio del pastor y consejero familiar Ernesto Pinto, de quien hemos visto este programa 180 grados. Y hoy seguimos platicando con el pastor aquí, ahora para hablar de este programa, cómo ha impactado los hogares, la familia, porque, bueno, pues sabemos que la televisión tiene un impacto grande para transformar, para cambiar, para hacer reflexionar, sobre todo cuando estamos hablando del Evangelio, enseñando de las Escrituras a una familia. Sí, yo creo que como lo vimos, el programa está diseñado para alcanzar el corazón de la familia. Y en este caso estábamos hablando del corazón del padre, ¿no? El gran ausente, lastimosamente en América Latina, es el padre. Y no solamente hablamos de la separación física, ¿no? Tenemos muchos hijos de madres solteras, esa es una realidad, pero también aún aquellos padres que se quedaron están ausentes del corazón de los hijos. Ser padre es un trabajo bastante fuerte. De hombría verdadera. De hombres, de verdaderos hombres, y también debe ser intencional, ¿no? El otro aspecto, pastor, y eso es lo que ustedes están tratando, es que el hombre ha relegado, para hablar del hombre mexicano, el hombre latinoamericano, ha relegado la espiritualidad a la mujer o a la iglesia o a los suegros o a cualquier otra persona, pero en realidad vemos nosotros que en la tradición judía, por eso es que Pablo habla de que los hombres tenían que estar enfrente, los hombres y las mujeres estaban atrás. ¿Verdad? No es que no iban a la reunión las mujeres, pero los hombres tenían que estar en el frente, escuchar la palabra, escuchar la vida de la palabra, y luego dice la tradición que ellos se reunían con su familia y le reafirmaban lo que habían aprendido en la sinagoga mientras ellos escuchaban. Entonces creo que eso es lo que hemos estado tratando de rescatar en estos programas de televisión, es volver el corazón de Dios o del Padre a Dios, y de Dios al Padre, y del Padre a los hijos. O sea, ahí es donde está la bendición, cuando vemos ese hombre que tiene sabiduría.
Y ese ha sido el martillar de los programas de televisión y de radio también, por supuesto. Sí, estamos viendo muchos hogares destruidos, muchas familias disfuncionales, precisamente porque el varón no ha ocupado su posición, su lugar. Hay un vacío que ha dejado la figura del padre, la figura del varón, y todo está centrado en la madre, en la esposa, y por eso hay problemas en el hogar, hasta que uno empieza a conocer de lo que enseñan las Escrituras, Sí. de lo que enseña el Evangelio. Entonces empezamos a recapacitar, porque Dios es el creador de la familia. Sí. Entonces ahora Dios está restaurando la familia, y precisamente ministerios como el tuyo, Dios lo ha levantado para que el varón de manera especial y la familia de manera general puedan entender o aprender Sí. de lo que Dios ha dispuesto desde el principio en bendición a ellos, porque Dios es el Dios de la familia. Para mí ha sido una pasión, pastor, Sí. por el dolor que vemos en las calles, con nuestros hijos abandonados, los muchachos en las pandillas, por ejemplo, Sí. por la ausencia de un modelo. Así es. Y la cultura de la madre que se ha desarrollado en América Latina tiene que ver con la ausencia de ese padre. No solamente porque muchas veces damos económicamente, pero la ausencia emocional y espiritual. En el Salmo 112 nosotros encontramos un modelo muy interesante, y es un modelo de hombres, ¿verdad? Sí. Es un modelo en el cual Sí. el escritor David, que es lo más seguro, habla al corazón del hombre y comienza con que el hombre necesita la sabiduría de Dios, De Dios. ¿no? Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces tiene que ver con que arranquemos ahí. Luego habla de un padre que teme, que se somete a Dios, es la palabra, ¿no? Así es. Somete a Dios y somete a su familia, A Dios. a los principios de Dios. Es un padre que provee, es un padre que administra, y es un padre que está completamente confiado en Dios. Eso lo describimos en el Salmo 112. Ahora, cuando leemos el Proverbio 31, que es escrito por Salomón, que fue hijo de David, si asumimos que David escribió el Salmo 112, y vemos que Salomón manejaba muy bien este concepto. Y habla entonces en el Proverbio 31 al corazón de la familia. Dice, la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Recuerdan? Sí. Y comienza con eso. Entonces la mujer virtuosa tiene un marido, tiene hijos, y en ese proverbio vemos que el marido alaba a la mujer, que el marido honra a la mujer, que el marido trata bien a la mujer, y los hijos aprenden de ese hombre. Sí. Y finalmente dice, los hijos también hablan cosas maravillosas de la madre, Así es. dicen cosas buenas, porque fueron entrenados por un hombre que hablaba cosas buenas, que atendía a la mujer. O sea, entonces tienen que ver, la pasión en los programas tiene que ver con que el corazón, cuando nosotros volvemos el corazón nuestro perverso y malvado al corazón de Dios, Dios lo va moldeando. Sí. Y va trayendo paz, va trayendo armonía, y va trayendo prosperidad también a la familia. Sí. Porque empezamos a dedicar tiempo para lo que corresponde a nuestra familia. Y eso es básicamente lo que estamos haciendo. Y es que el varón en una familia, el padre de familia, es, digamos, la imagen de Dios para los hijos. Entonces esa imagen está completamente mala. Es la primera referencia de Dios que los hijos tienen. Sí. Así Padre. es. Y sobre todo la distorsión o el poco entendimiento que tienen muchos varones acerca de Dios. O sea, el varón vive en una cultura muy propia del medio ambiente en que crecimos. Le llamamos machismo. Así es. Donde el hombre prácticamente él tiene todo porque se ha esforzado, trabaja mucho o ha estudiado y no necesita Y como Dios. decía el hermano Cosas de Ernesto, Dios, la mujer. Ah, sí, la mujer. Sí. Ella que Sí. Ir a la tiene que llevar a los iglesia, niños que la mujer lleve a los hijos a la iglesia, pero el domingo él se queda en casa atendiendo, está cansado del trabajo, o se va con los amigos. o se va con los o se amigos, pone a ver tele. o el deporte. Sí, el deporte. Entonces todo lo delega en la esposa, y él cree que las cosas de Dios, las cosas de la iglesia, es cosa de mujeres y de niños. Sí.
y está perdiendo su lugar. Y es interesante cómo Sí. nos enmarcamos en esa Sí. cultura machista, ¿no? Sí. Que ya deja de ser solamente la cultura y viene a dañar, porque es parte de nosotros, viene a dañar la familia. Y cuando volvemos al corazón de Dios, volvemos a los principios de la palabra de Dios. Y esos principios son los que nos ayudan a restaurar nuestra moral, a restaurar nuestra salud emocional y espiritual para que nosotros podamos guiar a nuestros hijos. Y es allí la oportunidad que Dios le da a cada varón para que a través de un televisor, de pronto está en casa y de Sí. pronto enciende el televisor y dice un programa cristiano. Y si en el programa hay enseñanza de lo que dice la Escritura, él va abriendo los ojos Claro. y entendiendo de quién es Dios y de que Dios le ama y que Dios tiene un llamado para él de una manera muy especial como varón que Así es. Así es. Por eso la importancia de predicar en los medios de comunicación y dar conocimiento de lo que está escrito en la Biblia. Sí. Porque si el varón no quiere ir a la iglesia, bueno, pues hay que llevarle, no la iglesia, llevarle la verdad, Sí, la palabra de verdad, las escrituras al corazón del varón en donde quiera que esté. Este Y es el hemos- manual de Dios. Este es el manual, El exactamente. libro santo de Dios. Y entonces aquí está la sabiduría instrucción. para ser un buen padre, Para para ser un buen cualquier- esposo, Para ¿verdad? cualquier necesidad. No un esposo perfecto, ni un padre perfecto, pero podemos moldearnos a Así través de la es. palabra de Dios. Por eso la importancia de los programas y doy gracias al Señor por tu vida. Eres un ejemplo para todos los que trabajamos en los medios de comunicación. Y bueno, yo creo que este programa 180 grados es un programa que ha impactado a muchas familias, de manera especial al varón. ¿Por qué el nombre 180 grados? Bueno, porque tiene que ver con El un cambio, giro, un el cambio, ¿no? Estás acá y luego no puedes seguir en lo mismo. Tienes que volver a... Es otra forma de decir arrepentimiento. Exactamente. O encuentro. O encuentro. Sí, porque a veces Un predicamos encuentro, pero con arrepentidos. Dios. Con Bueno, Dios, sí. Sí. ya lo pones de una manera más práctica, donde cada quien puede entender que es dar la vuelta en otro sentido, En otra dirección. en otra En la dirección. dirección correcta, que es la dirección hacia Dios. Confiamos en Dios que sí. Así es. Tenemos algunos saludos. Así es. Roberto Garut, o García, más bien, es que no escribieron bien. Roberto García de Tamulté de la Sabana dice: felicitaciones a Rigoberto. Saludos al evangelista Ernesto Pinto. Gracias. Y la Evangelista, vamos a hablar de ello también. Ok, muy bien. La familia Hernández Reyes felicita a su mamá Sebastiana Reyes Jiménez por su cumpleaños. Felicitaciones y bendiciones. Esos son todos. Así es. Sabemos, pastor, que vienes de Centroamérica, has estado trabajando mucho en los países centroamericanos y en otros lugares, ahora preparando a gente para la predicación del Evangelio. O sea que estás como un misionero enviado a las naciones, enviado a las iglesias, enviado a predicar el Evangelio, ya no nada más en los medios de comunicación, sino ya físicamente, y ahora dedicas tu vida a ir a ciudades, a naciones, a preparar a muchas iglesias y también a predicar o ayudarles a ganar almas para el reino de Jesucristo. Mi primera pasión ministerial es el evangelismo, ¿no? Por eso lo reconoce como evangelista. Y recuerdo, pastor, que los primeros 15 años lo que yo hice fue evangelismo, ir por las ciudades, a las aldeas, predicando. Prediqué en los parques, prediqué en los autobuses, en los mercados, abría la palabra. Creo que nadie me escuchaba, pero siempre predicaba la palabra. Y luego el Señor pues me dio la oportunidad de estos medios, más o menos como 30 años atrás, para empezar en estos medios. Y nunca se me ha apagado la llama del evangelismo, ¿no? El alcanzar a otras personas para Cristo a través. Estos solo son medios, instrumentos, herramientas que Dios nos da para alcanzar a la gente. Y en estos últimos 10 años, mi esposa y yo hemos regresado a las aldeas. Hemos estado trabajando, mentoreando, decimos nosotros, o capacitando a los pastores de las aldeas, que muchos no tienen oportunidad de ir al seminario. Entonces estamos yendo a ellos, compartimos lo que hemos aprendido y estamos caminando con ellos.
La palabra dice que Jesús iba por las ciudades y por las aldeas. Así es. Entonces queremos hacerlo nosotros también. Sabemos que muchas veces estos medios de comunicación, las cámaras, los micrófonos, como que te da un glamour, ¿verdad? Como dicen ahí los muchachos ahora, Sí. ¿no? Pero yo me doy cuenta de dónde el Señor me sacó y por eso he regresado Claro, a claro. las comunidades. Por cierto, he estado ayudando a algunas comunidades en Chiapas, que voy a estar en noviembre de nuevo. El otro estado que está por acá de la Tierra Negra, ¿cómo se llama? Oaxaca. Oaxaca. Voy a estar por ahí con ellos y ¿En qué parte no sabes? no tengo exactamente el nombre, La pero señal está llegando a algunas regiones de Oaxaca, algunas regiones de Chiapas. Hoy nos están viendo en Tuxtla Gutiérrez, canal de Tuxtla Estuve y de por ahí, sí. Tapachula. En Tapachula estuve. En Tapachula. Y estamos ahora en Oaxaca, pero no recuerdo la ciudad, pero seguro que les voy a mandar la información para que lo promuevan un poquitito. Entonces para noviembre. Sí. Así que Dios ha sido bueno y yo creo que el centro de la vida de ustedes ha sido predicar el Evangelio. Y eso es lo que nos ha unido. Ese Así es. espíritu evangelista, ese amor a las personas perdidas, lo que nos lleva a buscar de su presencia y a utilizar estos recursos para alcanzar a los demás Claro, para la gloria de sí, Dios. sí. Así es. Muchos más escuchan así, escuchan el Evangelio. Ahora, también me gustaría preguntarte algo. ¿Cómo tú ves la obra de Dios, el mover de Dios y su espíritu en lo que es las ciudades donde tú has estado en Centroamérica y aquí en México? ¿Cuál es la diferencia o qué está haciendo el Señor? Bueno, yo pienso que en México ha habido un despertar en estos últimos años muy interesante. No, recuerden que los últimos 20 años he estado viniendo a México, a diferentes ciudades, y he visto un mover y un despertar increíble que nunca lo había visto en México. Centroamérica sigue encendida, es interesante, Sí. ¿no? Dios sigue haciendo una cosa maravillosa ahí, pero México se había quedado, y en estos últimos, yo diría que en estos últimos 10 años, algo está pasando en México del espíritu maravilloso, ¿no? Alcanzando a mucha gente. Recién el año pasado tuvimos la celebración de COICOM acá en México. Sí. Y escuchamos testimonios maravillosos de todas las áreas de México. Eso es digno de celebrarse. Ver lo que Dios está haciendo. México tiene un lugar especial en el corazón de Dios. Oh, Y gloria es al bueno Señor. señalarlo Amén, porque amén. muchas personas ven tanta violencia en nuestros países latinoamericanos de que creen de que no se está haciendo el trabajo de la iglesia en cuanto a la evangelización o que hay se está apagando esa llama cuando es todo lo contrario. Creo que la escritura... Hay que ser pacientes. Sí. Hay que ser pacientes porque tus hijos y mis hijos son los que van a hacer la diferencia. Sí. Muchos de nosotros ya venimos un poquito tarde al Señor. En mi caso, yo en mi juventud, ¿verdad? Sí. Los 16 años, pero otros llegaron tarde, pero las próximas generaciones son los que van a hacer la diferencia. Y es interesante que en ese salmo que leímos hace un momento, dice que el propósito de Dios es que nuestros hijos hereden la tierra. Jesús 12, Que Salmo nuestros 12. hijos sirvan de bendición para la Así tierra. es, así es. Entonces hay que ser pacientes y vamos a ver lo que Dios va a hacer con las próximas generaciones. Pero el evangelio sigue avanzando, nadie lo podrá detener. Dios estableció la profecía, Él conoce el final desde el principio y Él sabe que a lo último siempre habrá victoria. Así es, la victoria Así de que, Él. por eso sigamos adelante y damos gracias al Señor por la visita que nos ha hecho el pastor Ernesto Pinto. Tenemos un minuto, puedes Hacer un llamado. ¿Cómo no? hacer un llamado. Antes de despedirme, quiero agradecerles a ustedes por la cordial invitación, pastores, y también por la oportunidad que me dan de decirle a la gente en Tabasco, en México, en todas las áreas donde nos están viendo, que siempre hay esperanza, no hay que perderla. Mientras tengamos vida, Dios nos está llamando, y tal vez esta es la oportunidad que Él te ha dado. Como bien lo decía el pastor, no te sentaste en ese sillón por casualidad, sino porque Dios ya lo tenía planificado y está tocando tu corazón. Hay un texto famoso, aunque es hecho para la iglesia, te lo repito a ti, dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo voy a entrar y voy a tener comunión con Él, voy a cenar y voy a compartir con Él. Así que Cristo está esperándote. Tocando su corazón. Acércate, amigo, amiga, a Jesucristo. Predicamos a Jesucristo
el pastor Ernesto Pinto. Eres un hombre cristocéntrico, centrado en Jesucristo, hablando de Jesucristo a través de los medios y también como misionero que es. Y nos acompaña en Villahermosa o nos visita en Villahermosa este día de hoy. Te esperamos en el Centro Maranata, 6 de la tarde, y mañana 2 servicios, 8 y a mediodía. Gracias, amado pastor, por habernos acompañado en La Voz de la Alianza. Un honor. Y gracias a a ustedes también que nos acompañaron. Gracias. Hasta nuestro próximo programa. Dios mediante.